estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Juan lo sacó de dudas diciéndole: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Sucedió que entre la gente se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Una pregunta que algunos se hacen: ¿por qué Jesús se fue a bautizar? El bautismo era para los pecadores que después de la predicación fuerte de Juan Bautista pedían ser hundidos en el río Jordán, sentirse limpiados, arrepentidos. Porque Jesús se fue a bautizar, él no tenía pecado, él no tenía de qué arrepentirse. Nos puede ayudar lo que dijo Juan Bautista de Jesús. Cuando vio que Jesús venía, lo presentó en público. No dijo: les voy a presentar a mi primo, porque ellos eran parientes. Dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estaba citando al profeta Isaías, que hacía más de 700 años había presentado al Mesías como un cordero que viene para llevarse los pecados de todos al matadero. Y por eso Isaías decía: por sus llagas hemos sido sanados. Se refería al martirio de Jesús en la cruz. Entonces Jesús ahora se acercaba a aquellos que se sentían pecadores y necesitaban perdón. Ahí estaba Él. Él venía para borrar el pecado de los pecadores en la cruz. Lo único que puede borrar el pecado del hombre es la sangre de Cristo, que significa su sacrificio en la cruz. Ahora, el Evangelio nos cuenta algo. Cuando Jesús fue bautizado sucedieron tres cosas especiales. Primero dice: se abrieron los cielos. Segundo dice: se oyó la voz de Dios. Y tercero, el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre Jesús. En realidad, con el bautismo de Jesús es el momento en que Jesús comenzaría su predicación. Antes no había predicado. Iba a la sinagoga, se quedaba sentado como todos los demás. Solo se permitía leer la Torá, o sea, los primeros libros de la Escritura, al que había cumplido 30 años. Jesús no había cumplido 30 años, estaba sentado, él no predicaba. Entonces, durante esos 30 años ahí estaba, una vida oculta. Nadie sabía quién era, un simple carpintero, nada más. No se había dado a conocer. Aquí, en el bautismo, se oye la voz del Padre que lo va a presentar oficialmente, digámoslo así, públicamente. Este es mi Hijo muy amado, escúchelo. Ahí está mi mensaje. Por eso San Juan a Jesús lo llama la palabra de Dios que se hace hombre y viene a vivir entre nosotros. Ahí está mi Hijo muy amado, escúchelo. En segundo lugar, después de que se abrieron los cielos, ese de abrirse los cielos es muy significativo. En el libro del Génesis se dice que cuando se cometió el primer pecado, Dios mandó a un querubín que cerrara los cielos. Y en realidad el cielo estaba cerrado. Por el pecado del hombre nadie podía ingresar. Y por eso Jesús va a ser enviado
para que con su sangre derramada en la cruz se pueda abrir el cielo. Por eso, en el momento que Jesús va a comenzar su predicación después de su bautismo, se abren los cielos. Se abre el cielo porque Jesús ahora viene a predicar que por la fe en Él, en su muerte y su resurrección, se puede entrar en el cielo. Y en tercer lugar, una paloma revolotea y se va a poner sobre Jesús. Es el símbolo del Espíritu Santo. Y a Juan se le había dado una señal. Aquel que veas sobre el cual se posa el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y Juan dice, me habían dicho esto, Él es. Lo presento entonces como Mesías. Estimados hermanos, no sé si ustedes han meditado seriamente que estas tres cosas que sucedieron en el bautismo de Jesús sucedieron en nuestro bautismo. Éramos niñitos inconscientes o niñitas, tal vez nuestros papás nunca nos hablaron de eso, tal vez nunca nos dijeron en qué iglesia nos habían bautizado. De los padrinos sí nos hablaron, porque ellos son los que tienen que dar regalos, pero de los demás no nos dieron detalles. Y es algo tan bello. Ese día, estimados hermanos, para nosotros se abrió el cielo. Todos nacemos con una inclinación al mal, que se llama el pecado original. Nadie se salva de eso. La única persona exhibida fue la Virgen María, pero no por mérito de ella ni de sus papás, sino porque Jesús él mismo se quiso preparar una nueva arca de la alianza donde se iba a posar la divinidad, la Virgen María. Por eso fue hecha inmaculada, eximida de todo pecado. Entonces, para nosotros, con la venida de Jesús, que comienza a predicar después de su bautismo, se abre el cielo. Porque la carta a los romanos dice, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Y por medio de la fe nos salvamos, dice la misma carta a los romanos. Por la fe del corazón nos salvamos. Y entonces ese día para nosotros se abrió el cielo. La salvación que Jesús nos regala por medio de la fe que tengamos en su muerte y resurrección. El día del bautismo es como una semilla de la fe. La semilla no se ve todavía el fruto, pero la semilla ya está sembrada el día del bautismo. En segundo lugar, se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo muy amado. Estimados hermanos, una de las cosas más bellas de nuestro bautismo es que ese día Dios nos dijo, tú eres mi Hijo muy amado. Eso es algo que hay que tener muy en lo profundo de nuestra mente y corazón. Muchas personas le tienen miedo a Dios. Muchas personas tienen una imagen deformada de Dios. Ellos mismos se han inventado esa imagen. Solo Dios nos puede decir quién es Él. El día del bautismo Dios nos dijo, yo soy tu Padre. Tú eres mi Hijo muy amado. ¿Por qué lo quiere Dios a usted? No porque sea bueno o buena, lo quiere porque es su hijo, su hija. La mamá quiere a su hijo aunque sea un criminal, es su hijo y lo quiere. Dios nos quiere así como somos. Y el día del bautismo, Él dice, este es mi hijo, nos marcó como sus hijos. Así es que ese día, no lo olvidemos, Dios es nuestro Padre. Nos quiere porque somos sus hijos y hasta el último momento de nuestra vida Él estará mandando todas las gracias necesarias para que nos salvemos. Nosotros podemos decir que no. A la fuerza no nos puede salvar el Señor. Pero Él como Padre hasta el último momento estará mandándonos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Somos nosotros los que aceptamos o rechazamos.
Y eso lo pone muy bien la Biblia en el libro del Apocalipsis 3:20, cuando presenta a Jesús resucitado tocando la puerta. Y dice, si alguno oye y abre, entonces voy a entrar. Somos nosotros únicamente los que podemos abrir con la libertad que Dios nos dio. Entonces el Señor nos dice, yo soy tu Padre, y toca nuestra puerta y nosotros, si le abrimos, Él entra, como un papá misericordioso y bondadoso. Esto hay que acentuarlo mucho. Muchos tienen la idea de un Dios tremendo, porque tuvieron un accidente, Él me está castigando seguramente por aquel pecado que cometí hace 20 años. No, estimados hermanos, esa es una deformación de un Dios Padre que en todo momento está buscando su salvación, su bendición. Ese día entonces se abrió el cielo para nosotros, comenzó nuestra salvación, se nos puso la semilla de la fe que va a dar el fruto de la salvación, la fe que salva. Así es que se abrió el cielo para nosotros. Y Dios nos dijo, tú eres mi hijo muy amado. Ese día somos hechos hijos de Dios. El Señor expresamente nos dice, yo estoy para cuidarte, yo estoy para defenderte. Y esa debe ser la idea que vamos a llevar siempre. La tercera cosa, una paloma se va a posar tal vez en la cabeza o el hombro de Jesús. Y la Biblia dice, era el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, es símbolo del Espíritu Santo nada más, y se puso. Estimados hermanos, el día del bautismo, el Espíritu Santo se introdujo en nosotros. Por eso San Pablo dice, no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo. Desde el día del bautismo el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Todos, la mayoría, fuimos bautizados de niñas o niños. Y algunos dirán, pero es que no tenía uso de razón, entonces ese bautismo no vale. Algunos no católicos eso dicen, pero se les olvida una cosa. Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno. Quiere decir que desde que estaba en el seno ya comenzó a actuar el Espíritu Santo, lo estaba preparando, porque él iba a ser el que iba a prepararle el camino al Mesías. Y la promesa de Dios para el padre de Juan Bautista fue, va a ser llenado del Espíritu Santo desde el seno materno. Así es que el Espíritu Santo ya estaba actuando en Juan Bautista desde el seno materno. Gracias a nuestros papás, que desde niños nos consagraron en el bautismo, y entonces el Espíritu Santo comenzó a habitar en nosotros. Comenzamos a ser templos del Espíritu Santo, y eso es importantísimo. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va guiando. La Biblia dice, llénense del Espíritu Santo, dice en la carta a los Efesios, llénense. Es una orden, debemos estar llenos. Es que muchas veces no estamos llenos, impedimos la obra del Espíritu Santo. Cuando hay pecado, cuando hay liviandad, cuando falta oración, meditación en la palabra de Dios, ya nos, como para emplear una figura, nos vamos vaciando. Gracias a Dios nunca nos podemos vaciar del todo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso quiere decir, impedimos que Él nos dirija, impedimos que oír la voz de Él, lo que nos quiere decir. Impedimos el poder que nos quiere comunicar. Por eso la Biblia dice, llénense del Espíritu Santo. Y también dice la carta a los Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo. Cuando en nosotros hay pecado,
Cuando en nosotros falta oración, meditación de la palabra, hay orgullo, envidia, lujuria, estamos entristeciendo, es decir, estamos impidiendo la obra del Espíritu Santo. También dice la Biblia, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. A veces casi lo sofocamos cuando hay demasiado pecado grave, casi lo sofocamos. Todavía está ese Espíritu Santo hablando como puede, tratando de salvarnos. Ese día del bautismo nosotros comenzamos a ser templos del Espíritu Santo. Ni siquiera teníamos uso de razón y ha habido el regalo. Y el Espíritu Santo comenzó a actuar como comenzó a actuar en Juan Bautista desde que estaba en el seno materno. Un regalo muy grande de Dios. Ese día también, estimados hermanos, fuimos admitidos en la iglesia que fundó Jesús. Hablo en singular, porque Jesús habló en singular. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús habló en singular, no habló de iglesias, él vino a fundar una iglesia, que vemos muy claramente en la Biblia, desde los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que nos dejó Jesús, ahí van a ver que la iglesia que fundó Jesús se está preparando para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice, ahí estaba Pedro. En primer lugar lo nombran a él. Ahí estaban los apóstoles, los primeros sacerdotes que Jesús había consagrado en la última cena. A ellos después de consagrar el pan y el vino, les dijo, hagan esto en memoria mía. Les dio una orden, los ordenó sacerdotes. Ahí estaban los laicos comprometidos, 120 por todos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí estaba la madre que Jesús había dejado a su iglesia. Cuando Jesús ya estaba muriendo, llamó a San Juan y le dijo, ahí a tu madre, y se lo entregó a la Virgen María. Y Juan bajó con esa madre espiritual del Calvario. Inmediatamente después, cuando la iglesia está reunida antes de Pentecostés, dice que los que estaban ahí, Pedro, los apóstoles, los laicos comprometidos, perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. La madre estaba ocupando el lugar que Jesús le había dejado. Primer capítulo y segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está la iglesia que dejó Jesús, con esas características. Hay un jefe principal que normalmente lo llamamos Papa, o sea, Papá. Ahí están los sacerdotes, ahí están los laicos comprometidos, ahí está la Madre de Jesús. Y si seguimos leyendo, dicen, se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para la oración, para la vida en comunidad y para la fracción del pan, que fue el primer nombre que se le dio a la Eucaristía, fracción del pan, porque Jesús había fraccionado el pan como símbolo de su cuerpo que iba a ser partido en la cruz. Y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, beban. Entonces la iglesia sigue con eso. Y más adelante, Hechos 2:46, dice, se reunían todos los días para la fracción del pan con alegría y sencillez. La iglesia que debe reunirse con alegría y sencillez para la Eucaristía. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese día fuimos admitidos en la iglesia que fundó Jesús. Y la iglesia automáticamente la dejó. ¿Para qué? En primer lugar, para que se nos proclame la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, porque de ahí viene la fe que salva. Con el corazón se cree, dice San Pablo en su carta a los romanos, para ser salvados, y con los labios se confiesa para esa salvación. Entonces, la iglesia lo primero que hace es predicar la palabra.
porque es a través de la palabra que nos llega la fe que salva. Lo primero de la iglesia es la palabra. Después, la oración. Aquí Hechos 2:42 dice, se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para la oración, para la vida en comunidad y para la fracción del pan. La iglesia primero predica para que tengamos fe. Después nos enseña a orar, es decir, a hablar con Dios. Cada uno tiene su manera de hablar con Dios. En la comunidad hablamos a veces litúrgicamente siguiendo unas normas especiales. Antes de haber hablado personalmente, nos ponemos de acuerdo para hablar en comunidad. Y la iglesia nos sirve los 7 sacramentos que el Señor nos dejó para nuestro desarrollo espiritual. El primer sacramento que nos sirve es el bautismo, el día que recibimos el Espíritu Santo. El día del bautismo se entrega a los papás y padrinos una candela encendida. El niñito o la niñita en ese momento no puede tomar la candela, entonces la toman los papás y los padrinos y se comprometen a mantener encendida esa candela, es decir, encendida la fe, la semilla de la fe que se sembró en el bautismo. Y van a conservar esa candela encendida con su ejemplo y su palabra. El papá y la mamá se comprometen a ser los evangelizadores de su hijo. No esperen que la señorita de la doctrina evangelice a sus hijos. El papá y la mamá son los primeros encargados de evangelizar a sus hijos con la palabra de Dios, lo básico desde un principio. Qué triste que en alguna casa los hijos nunca han visto al papá con una Biblia en la mano. Nunca los ha evangelizado con la Biblia en la mano. Pero ese compromiso se tomó el día del bautismo. Cuando el sacerdote preguntó al papá, a la mamá y a los padrinos, ¿se comprometen ustedes a educarlos en la fe católica con la palabra de Dios? Sí, prometieron, pero fue algo muy ritual tal vez, no del corazón. A veces no se ha cumplido. A veces se ha celebrado el bautismo, papá, mamá prometieron conservar encendida esa candelita, símbolo de la fe, de la luz del Espíritu Santo. Y después del bautismo pasan a una fiesta pagana, donde padrinos y papá se emborrachan porque quedan leyes, bautizaron a su hijo. Acaban de decir en la iglesia que le van a dar ejemplo, que lo van a llevar por el camino correcto, y miren cómo remata esa fiesta, eminentemente cristiana, como una fiesta pagana. Sería bueno meditar en eso, no echar a perder el bautismo de su hijo desde ese momentito. Gracias a Dios el niño o la niña están chiquitos y no dieron ese mal ejemplo desde un principio en su casa. Gracias a Dios que estaban inconscientes, porque qué horrible el día que su mamá le contara, fíjate que el día del bautismo fue cuando se emborrachó tu padrino y tu papá, y horrible. Y eso pasó muchas veces. Eso, o sea, es una profanación del sacramento del bautismo. Sacramento, algo sagrado. No es un rito que se celebra pagano, no, es un rito esencialmente cristiano y comprometedor, sobre todo para el papá y la mamá. Así es que, ahora, es cierto que a nosotros nos llevan en la inconsciencia al bautismo, pero es que en nuestra Iglesia Católica el bautismo y la confirmación están unidos. Se lleva al niñito en la inconsciencia, papá y mamá toman la candela, se comprometen a evangelizar a su hijo con su ejemplo y su palabra, y después, hacia los 15 años, entonces se le somete a la enseñanza para la confirmación, para que ya de joven repase
las verdades esenciales de nuestra religión. Y entonces confirme delante de un obispo, vengo para confirmar. En el bautismo fue el papá, la mamá, los que se comprometieron en nombre del hijo. Ahora es el hijo, ya jovencito de 15 años, de 15 a 18 años, le dice, confirmo. Entonces el obispo lo bautiza. El día del bautismo entonces le entregaron a usted una candela encendida. Era la candela de su hijo, el bautismo de su hijo, y usted se comprometió a mantener encendida esa candela con su ejemplo y su palabra. También el día del bautismo se le da una vestidura blanca al niño, muy bonito. No se trata de algo folclórico. A veces ahora traen a los niñitos de blanco y hasta con el solideo como el del Papa. Lo pueden hacer como quieran, pero lo importante es que se vea que el día del bautismo el niñito fue limpiado. Todos nacemos con el pecado original. El día del bautismo se nos da la gracia para ir contra esa fuerza mala que nos inclina al pecado. Viene la fuerza de Jesús el día del bautismo. Contra el pecado original que tiene su fuerza hacia el mal, viene el poder de Jesús que nos llega el día del bautismo por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa vestidura blanca indica mucho. No se asuste usted si el día del bautismo de su hijo o de su hija se hace un exorcismo simple. Exorcismo para esta niña y esta niñita, si ellos no han hecho nada malo. Todos al entrar en el mundo nos encontramos con el mal. A veces el mal de los papás. Cuando el niñito estaba en el seno materno, el papá y la mamá se peleaban, o cuando ya hubo adulterio y cuando ya estaban por divorciarse, todo eso lo está recibiendo el niño en el seno materno. Por eso la Iglesia, como madre y maestra, hace una oración de exorcismo en nombre de Jesús. Que se alejen todas esas fuerzas malas que han tocado al niño, no es culpa del niño. Él entró en el mundo y ya está sufriendo las consecuencias. Entonces este exorcismo tiene un papel muy importante porque hay fuerzas negativas, malas, que ni conocemos tal vez, pero que han actuado. Pero creemos en el poder de Jesús, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces se le dice en nombre de Jesús. Y el niñito tiene ese exorcismo, cualquier fuerza mala que lo haya tocado, psicológica o espiritualmente, en nombre de Jesús. Se pide que sea expulsado. La vestidura blanca, la candela, el exorcismo, son cosas bellísimas del bautismo. El rito del bautismo ha sido elaborado en la Iglesia a través de los siglos y tiene mucho sentido para la familia, pero resulta que hay que darle la importancia que tiene. Estimados hermanos, el día de hoy recordamos el bautismo de Jesús. Se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre y el Espíritu Santo se colocó. El día de nuestro bautismo se nos abrió el cielo, comenzó nuestro proceso de salvación. El día del bautismo, Dios nos dijo, tú eres mi hijo, yo te tengo a mi cargo. Y el Espíritu Santo nos llenó y nos dijo, tú eres templo mío, templo del Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén.